fascinados por el absoluto. Ante cualquier monasterio de clausura ha existido siempre una cierta fascinación y deslumbramiento, no por falta de luz, sino por exceso de misterio. Para poder apreciar con exactitud y claridad estos predios claustrales, es preciso despojar a los ojos de una mirada naturalista y material para colmarla con lumbre de fe, ya que no se trata más que de un ambiente de paz y armonía provocado por la búsqueda y hartura de Dios. El título Fascinación que he querido dar a esta conferencia es una pequeña usurpación de uno de los libros que describen la biografía de nuestro santo hermano Rafael, y como muy bien me insinuó don Julio, encaja perfectamente como base de la vocación monacal, pues sentirse fascinados por Dios puede significar ser atraídos fuertemente por Él, sentirse enajenados por Dios, locos por Dios, como repite tantas veces Rafael hablando de su experiencia personal. Vocación en sentido teológico no significa otra cosa que una inspiración, una intuición, un atractivo persistente hasta convertirse en auténtica fascinación con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión, y que llamamos carisma por ser don gratuito que Dios concede a una persona. Toda vocación supone siempre una atracción tan fuerte y persistente que llega a convertirse en ideal de vida a conseguir. Tener un ideal es poseer un motivo para vivir, y es el que califica a las almas dándoles categoría, pues nuestra marcha y discurrir por la vida tiene el calor y el colorido del ideal que nos anime. Un ideal bajo dará inexorablemente una vida achatada. Un ideal elevado alentará y sublimará la vida hasta conseguir la santidad. El ideal ha de ser sugestivo, cautivador, capaz de entusiasmar y enamorar al alma, y si es entrañablemente amado, creará héroes, santos, artistas y poetas. Por la dedicación a este ideal amado se polarizan todas las potencias y capacidades. Se lucha por la primacía de un solo objeto hasta que se consigue la victoria final. Es a esto a lo que llamamos vocación. El elemento primordial de la vida religiosa es el teológico, el de la relación e intimidad con Dios. La misión del contemplativo no es hacer, sino el ser. Y comúnmente se entiende por vida contemplativa aquella que forma de vida religiosa que se dedica de modo principal y visible a las actividades interiores del espíritu. Búsqueda de Dios, oración en sentido litúrgico o privado, lección divina, experiencia religiosa, lo que suele interpretarse como sinónimo de vida monástica. Es en este sentido como ha sido interpretada por la Iglesia desde hace muchos siglos, para diferenciarla de otras instituciones de vida activa, distinción que se sigue manteniendo en los documentos oficiales de la Iglesia Católica, no en clave esencial, sino funcional, ya que la contemplación no es patrimonio privativo de nadie. La imagen más real, aunque pobre en expresión, es la de la lamparilla estática ante el sagrario, consumiéndose a fuerza de dar luz y calor, en soledad y silencio, porque no tiene otra explicación que dar de su existencia más que ser ofrenda al Dios invisible, explicando sin palabras el porqué profundo de su ser y estar, aunque el mundo no sepa entender muchas veces esa luz, demostrando en todo momento que merece la pena amarle con aquella explicitud que nada tiene que envidiar a cuantos hablan de amor en este mundo. Ahí están esas almas elegidas adoctrinando en soledad y silencio, que la de
con la I, con la O y con la S, son más que 4 letras, y enseñando con su clausura y recogimiento que el mundo no termina donde acaba el esfuerzo, la agitación o el movimiento, y que siendo testimonio, tesoro y luz de la Iglesia, no hay por qué minusvalorarla o ponerla bajo el celemín. Siempre ha existido una pléyade de hombres y mujeres, hermanos en la fe, que viviendo silenciosamente en sus monasterios, organizan sus vidas y quehaceres dedicando el mayor reparto de su tiempo a la oración y a la alabanza litúrgica, de modo que su misma vida la convierten en intimidad con Dios como ambiente. Ellos oran, piensan, contemplan. Se trata de una cita discreta y silenciosa, vocación relativamente desconocida en profundidad, aunque instintivamente admirada, a pesar del atractivo turístico de tantos monasterios. La contemplación es un ejercicio de amor hecho vida y actividad profesional, pero no hay que confundir vida contemplativa con una vida fundamental y exclusivamente religiosa. También en la vida activa, contemplación mística de ojos abiertos, entregada sustancialmente al apostolado, tiene que existir una parcela y un espíritu que dé fuego a toda actividad exterior y que trabaje y se dedique porque los dones del Espíritu Santo sean el sustento y unción de todo el esfuerzo misionero. De ahí que Santo Domingo pusiera como base en la misión de sus hijos, los hermanos predicadores, que debían dar a los fieles lo que ellos habían contemplado en su intimidad con Dios. La vida monástica, en cambio, es aquella forma de vida religiosa que no tiene fin secundario. Basta entender estas palabras en sentido obvio y llano para llegar a comprender la vida monacal. El fin primario del monje, como cualquier otro religioso, es la consagración a Dios, que implica una llamada divina, abandonando todas las cosas para consagrarse a Él de manera total. Todo ello sancionado por un voto público contraído en la Iglesia y ratificado por ella. El fin secundario es el que determina un cierto modo de realizar esta consagración para hacerla más eficaz, ocupando esa vida consagrada dentro de la Iglesia a una tarea particular al servicio del prójimo, y puede ser una acción pastoral en sus diferentes modalidades, parroquias, misiones, ministerio sacramental, predicación, etc. O también una dedicación a la instrucción y formación de la juventud o al cuidado de los enfermos. Ahora bien, la vida monástica no tiene un fin secundario. Apoyándose en la tradición y en la frase lapidaria del patriarca de los monjes, San Benito, la única fórmula aplicable a su esencia y a sus circunstancias no es otra que buscar a Dios. Vivir para solo Dios. Expresión tradicional que resume su programa esencial y que equivale al solo Dios basta de Santa Teresa o al repetido solo Dios de nuestro hermano Rafael. Este buscar a Dios, nos diría Benedicto XVI, es un compromiso fundamental del hombre, ya que sin Dios el hombre no se realiza plenamente ni puede ser verdaderamente feliz. Pero los monjes, sigue diciendo, viven esta relación interior actuando el programa que San Benito les dejó, sintetizando su frase paradigmática: no anteponer nada a Cristo. Estos son los dos puntos de referencia en los que se deben anclar la vida de todo contemplativo, pues con Cristo el mundo visible se torna invisible, lo inaccesible se hace cercano y lo que nos trasciende por fuera nos habita por dentro. Buscar a Dios no es rastrear un objeto ni perseguir tan solo un deseo nacido de nuestras carencias, sino ir tras un rostro entrevisto en nuestro fondo más personal, que unas veces en medio de brumas y otras afianzados en la más firme seguridad, nos ha fascinado, y sin su contemplación el monje ya no podrá vivir.
Por eso buscar su faz es la expresión permanente para indicar que él es alguien con semblante y mirada, con parpadeo de ojos que identifican y desvelan, enclavan y retan. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Búsqueda que no cesa y encuentro que no cansa, porque la relación con Dios es permanentemente innovadora y acrecentadora de gozo. Por eso su atracción es cada vez más positivamente exigente dentro del amor y el despojo que lleva consigo. Este fue el camino del hermano Rafael, cuyo solo Dios es ya algo emblemático, y a quien buscó siempre con sed hidrópico en el alma, y que nos ha dejado como programa no solo en sus dibujos, como el ciervo en veloz carrera que busca corrientes de agua, el agua viva que es Cristo, sino muy especialmente el himno del solo Dios y yo, que resulta ser auténtica poesía mística. Todo lo pospone. El monasterio es casa de hombres. Los monjes, aves de paso que van cantando. Todo lo que vibra, todo lo que el alma en la vida rodea, es flor de un día que ahora viene y ahora se va. Nada le interesa que no sea Cristo, nada le conmueve que no sea Dios. Por eso continúa. Al mirar al mundo no veo grandezas, no veo miserias, no veo las nieblas, no distingo el sol. El mundo entero se reduce a un punto, en el punto hay un monasterio y en el monasterio solo Dios y yo. En cuanto al segundo punto, no es nada fácil resumir. No es nada fácil resumir su preferencia, sus anhelos por Cristo, que son de auténtica locura. Cuando, fascinado por su seguimiento, decide seguir su vocación, y el mundo no entiende cómo él, que lo tiene todo, puede menospreciarlo para esconderse en un monasterio, le llaman loco. Pero él, increpando a este mundo, le dice: lo que Cristo me da, tú no lo comprendes. Déjame seguirle y no te interpongas en mi camino, pues cuantas veces tengas que saltarte, te saltaré. Y lo hizo 4 veces. Y si Dios no me da salud para ello, lucharé contra ti con pies y manos. Rafael no sabe vivir de otro modo y exclama: qué feliz vivir con Cristo. Nada tengo y tengo a Cristo. De nada gozo y mi gozo es Cristo. Si el mundo supiera. Soledad. Pero para poder vivir con auténtica espiritualidad estos dos extremos, se necesita un ambiente propicio de aislamiento. Es una característica monacal el huir del mundo, que no es precisamente huir, sino que lo traduciríamos por ir en busca de un lugar adecuado para encontrarnos con el amado. Soledad y desierto que no son sinónimos de refugio o evasión, pues no se trata de huir, sino de encontrar un rostro y un semblante, el de Dios escondido, que dé altura al ideal que buscamos. San Juan de la Cruz lo define en esta estrofa con frase del alma: si de hoy en el ejido ya no fuera vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui hallada. Y esto no es una mera cuestión poética o imaginativa, sino algo proclamado desde siempre por la ideología y experiencia histórica de espiritualidad y la vivencia de las almas contemplativas. Hay frases preciosas salidas del alma en transparencia del hermano Rafael. Uno de los encantos de la vida monacal es estar oculto a las miradas del mundo. Para dedicarse a un arte, para profundizar en una ciencia, el espíritu necesita soledad y aislamiento, necesita recogimiento y silencio. Ahora bien, para el alma enamorada de Dios, que ya no ve más arte ni más ciencia que la vida de Jesús, le es necesario ocultarse a todos, le es necesario ocultarse con Cristo, buscar un rincón en la tierra,
y allí estar a solas con Dios. Y por eso, convencido en lo más íntimo del alma, añade: sea la trapa mi escondrijo y mi vida oculta. La soledad contemplativa hay que interpretarla siempre como el encuentro en paz y sosiego con un Dios que se entrega y que por eso exige la máxima generosidad, pues en el juego del amor se recibe tanto cuanto se da. La vida contemplativa bien llevada reclama una actitud exigente, sin cambiantes ni descanso en el camino. Es una experiencia progresiva, enamorada, que urge sea cada vez más profunda y creciente. Cada día reclama más porque en cada jornada es mayor la experiencia de Dios. Pero solitario no equivale a estar solo. La vida contemplativa, aunque sea la de un cartujo, nunca es vida solitaria, pues lo que importa es que esté llena de presencia. No puede haber vida contemplativa donde no haya plenitud de espíritu. El hombre no fue creado para estar solo, y de verdad que el auténtico contemplativo, sea monje o seglar, sabe mejor que nadie que Dios es comunión, es Trinidad, y está convencido de que Él no ha nacido o no ha sido llamado a ser hueco, vacío, incomunicado o incomunicable. Mantener horas de soledad y silencio no es enfrentarse con la oscuridad y el desencuentro. Todo lo contrario, es un gozar en fe y amor, aunque sea insensiblemente, no importa, de la presencia de Dios y de la altura del Espíritu. Además, en sentido misionero, sabe que lleva en sus manos un mundo que debe salvarlo, que clama y gime por una luz para sus pasos y una paz para sus dudas e inquietudes, y que solo en la soledad contemplativa y en el silencio amoroso puede encontrar el cobijo y desarrollo. El aislamiento de la contemplación a solas con la dinámica interior de la oración entrega es donde se da tiempo para que la palabra de Dios en la lección divina se fecunde a sí misma y se convierta en oración invasora toda su fortaleza. Respecto a la soledad, el hermano Rafael tiene expresiones deliciosas, como vividas en propia experiencia. Habla de ella como de una escuela donde se aprende la ciencia del amor de Dios, donde se toma conciencia de la relatividad y del carácter efímero de los seres finitos, agudizándose el deseo escatológico de Dios. Mediante una de esas imágenes pictóricas que tanto le gustaban como artista que era, Rafael ha descrito muy bien esa soledad del todo con la que uno se encuentra al trascender la niebla creatural y que es el lugar de la experiencia de Dios en sí mismo como absoluto. Tras la niebla se encuentra una inmensa y desnuda llanura donde no hay colores, donde no hay ni hombres, ni piedras, ni árboles, una llanura que no tiene fin, donde no hay nada que al alma distraiga de Dios. Pero tiene otras interpretaciones más cercanas y espontáneas. En un papel suelto, sin fecha ni lugar, dejó escrito: no es la soledad del cuerpo lo que Dios agrada, eso agrada al cuerpo. Lo que a Jesús nos acerca es la soledad de corazón desprendido de las criaturas y de la propia voluntad. Amar a Dios en silencio y soledad, con corazón desprendido del mundo y una sola voluntad, la de Cristo. Y subraya intencionadamente, pensando que el monte de San Juan de la Cruz, a quien acude tantas veces, nada cuesta la soledad, pues soledad con Dios quizás sea la cumbre del monte. Y trata de darnos una razón inconmovible. Mientras no esté vacío y solitario nuestro corazón, no puede entrar en él la inmensidad de Dios. Y dedica todo un soliloquio de los más preciosos a reflexionar sobre la soledad, de la cual entresaco algunas sugerencias. Soledad, cuántas cosas se le ocurren a mi alma a propósito de esta palabra.
Qué alegre es estar solo con Dios. Qué paz tan grande se respira cuando nos vemos solos el alma y Dios. Infinita paciencia la de Dios que día tras día, noche tras noche va persiguiendo a las almas, a pesar de los obstáculos y continuamente que le ponemos, a pesar de escondernos muchas veces de su gracia. Cómo se ensancha el alma cuando medito aquellas divinas canciones de San Juan de la Cruz. En soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía sola a su querido, también en soledad de amor herido. Y sacaba esta conclusión para su vida monástica hecha oración. Me abismaré en esa soledad del espíritu y del cuerpo, para que ella, como dice la canción, hagamos el nido de amores divinos. En ella me trates, me ilustres, me guíes, para que en esta senda de la vida por el mundo no me pierda ni me extravíe. Condúceme, Señor, por ese camino de soledades, que es el seguro, pues al no haber otros que lo crucen y siendo tú el guía, ¿qué hay que temer? El diario vivir de los contemplativos se despliega de una paradoja viva, símbolo del misterio que decíamos al principio, que opera escondido entre los hombres. Buscando ocultarse, son luz para los hermanos. Escogiendo la soledad, se transforman para muchos de cerca y de lejos en tierna, cálida y libre compañía. No tratando de hacer apostolado, acontece que su entorno se convierte en lugar donde se obran maravillas de salvación. Viven la sensación de no tenerse más que a sí mismos y son para muchos, sin saberlo, evidencia y proximidad de Dios. Silencio. El silencio es un imperativo natural del amor, una consecuencia obligada del recogimiento y la oración. Si el monje se priva de hablar, es por una razón positiva, y por eso se considera como uno de los valores peculiares de la vida monacal contemplativa. Favorece el recuerdo de Dios, abre la mente a las inspiraciones del Espíritu Santo, estimula la atención del corazón y la oración solitaria con Dios. Se trata de un silencio perfecto, regulado, capaz de favorecer el crecimiento espiritual. Silencio que deja oír las voces interiores, pues si el hablar supone un salir de sí mismo, no siempre en los debidos términos, el silencio es un manto de quietud que ayuda a encontrar a Dios en lo escondido. Tiene dos dimensiones, una teologal y otra estética. Respecto a la primera, sabemos que Dios se comunica en el silencio. De ahí que para abrirse a la comunicación divina, el hombre deba mantenerse en la paz y silencio espiritual. Es nada menos que San Juan de la Cruz el que llama a la contemplación callada comunicación, que se realiza en el sosiego y el silencio. Y también sabiduría de Dios secreta o escondida, en la cual sin ruido de palabras enseña a Dios ocultísimamente al alma sin ella saber cómo. Por otra parte, la misma comunicación con Dios produce silencio. Por eso uno de los criterios para verificar la autenticidad de la experiencia espiritual consiste en comprobar si, de hecho, el alma, la persona, va integrando el silencio en su propia vida. Se trata de un silencio no impuesto por fuera o logrado a base de esfuerzo personal. No se trata de un silencio impuesto por fuera o logrado a base de esfuerzo personal, sino más bien de una exigencia interior, de algo que tira desde dentro, fruto de la presencia de Dios, que va invadiendo cada vez más plenamente las capacidades humanas. Por otra parte, para poder saber escuchar a Dios, es necesaria una actitud silenciosa. Ya es famosa la frase del hermano Rafael: calla, hermano, que estoy hablando con Dios. El silencio es indispensable para una correcta escucha. Respecto a la dimensión ascética, el silencio es una práctica monacal
valorada en toda la tradición religiosa y espiritual, un valor que hay que cultivar con vigilancia permanente, ya que el hablar distrae a la persona de la advertencia o atención al interior, que debe estar orientada radicalmente hacia Dios. No es que sea el silencio un valor absoluto en sí mismo, pero sí relativo para estar a solas con Dios. Relación que acontece en un clima en el que Dios se revela y se comunica gratuitamente al hombre, a condición de que éste, sea monje o seglar, se abra ante él desde un silencio humano, hecho de apertura total, de escucha atenta, de acogida incondicional, de orientación radical hacia Dios. Estas son las connotaciones más hondas que hacen que el silencio no se reduzca a un mero elemento estético, sino que sea fundamentalmente una expresión de extensión en tensión teologal que debe definir al monje y a todo contemplativo. Este ha sido uno de los temas que más impactaron al hermano Rafael para elegir la trapa, y del cual nos dice en uno de sus soliloquios: una de las cosas que más me consuelan en la vida monástica de los cistercienses es el silencio. Y sobre todo a ciertas horas en que el silencio se impone por lo necesario. Se necesita. Es el consuelo del trapense, el refugio del afligido, el recreo del que está alegre y hace la felicidad del enamorado de Dios. El silencio es el bálsamo de sus dolores y en algunas veces de sus desolaciones. En el silencio monacal es donde el alma que goza de Dios esconde sus delicias. En el silencio se ama mejor a Dios. Con el silencio el sufrimiento es más eficaz. En el silencio es donde muchas veces se encuentra el consuelo que no pueden dar las criaturas. Por el alma silenciosa navegan los pensamientos de Dios. Y cuanto más silencio, más paz, más serenidad, más felicidad para estar en la presencia del Señor. No es pues de extrañar que el monje cisterciense encuentre en él el motivo de sus meditaciones, mejor dicho, sea el silencio el medio ambiente, el lugar donde se desarrolla su vida monacal. La alabanza litúrgica, lección y oración. La vida consagrada, sobre todo bajo el prisma de la contemplación, no es otra cosa que un permanente recuerdo, alabanza y acción de gracias, y un anhelo de Dios hecho en común. Contexto público y permanente con formas comunitarias, adaptadas y reguladas por la Iglesia, a las que el hombre se atiene, pero no se detiene, hasta instaurar una comunión con el absoluto y viviente, impulsadas por el Espíritu. Su cometido no es otro que el gozo de estar siendo ante Dios, traducido en oración y cantos monacales. Alabanza, liturgia, lección divina y oración, y aquí los tres elementos inseparables de la vida del monje que van siempre juntos y se complementan mutuamente. La lección, con su diálogo y rumia constante, prepara el oficio, y éste lo asimila y prolonga en la oración personal. El oficio divino ha tenido desde siempre gran importancia en la vida de los monjes. Tan es así que San Benito le llama la obra de Dios y nos recomienda en su regla: nada se anteponga a esa obra de Dios. Y añade: cada vez que el monje oye la señal que anuncia la hora del oficio, abandone su ocupación y esté presto para cuando se haga la señal. Con esta prescripción y con el número de 7 veces al día, queda bien claro la primacía de la oración de la salmodia, de la que nadie de entre los monjes debe dispensarse de su asistencia. No se puede comprender el sentido del oficio divino sin subrayar fuertemente el acento de su carácter de oración comunitaria. Es en él, en presencia del Señor, donde se crea, se desarrolla y se restablece la unidad de la familia monástica,
y nunca se otorgará demasiada importancia al papel que juega el hecho de encontrarse todos reunidos varias veces al día en presencia del Señor. Para alabar juntos, compartiendo los mismos sentimientos, recibiendo de Él la misma enseñanza, para orar en los mismos términos, las mismas palabras, por las mismas intenciones. De aquí porque es preciso prepararse para el oficio divino durante la jornada con un gesto de actitudes como el recogimiento, la paz, la soledad, el recuerdo de Dios, que tienden a favorecer la pureza de corazón con la ayuda del Señor. El monje, a través de su pobreza, de la cual es consciente, se siente en la presencia de Dios para alabarle, presentarle las necesidades de la Iglesia y del mundo y para contemplar los misterios de la santidad divina. El cantar sabiamente, como se nos aconseja, significa saborear y gustar. Se trata de un saber que dará a nuestra oración el sabor de la intimidad con Dios, una intimidad que se despliega en la contemplación y alabanza. En cuanto a la lección divina, que debe interpretarse como lectura que tiene por objeto a Dios, lo primero que hay que decir es que no es monopolio monacal, pertenece a todos los cristianos, ya que Dios plasmó su palabra para que todos pudieran tener acceso a ella. Dios está en la Biblia y Cristo está en la Biblia. Por eso la Sagrada Escritura es el lugar que Él nos ofrece para que podamos encontrarle. Recorrer las páginas de los libros santos superficialmente, por mera curiosidad, no es lectura divina. No es tampoco escudriñarla con finales de estudio. Leer, escuchar, retener, profundizar, vivir la palabra de Dios contenida en la Escritura, sumergirse en ella con fe y amor. En eso consiste la lección divina. Además tiene que tener otras características. Debe hacerse con fe. Sin una fe viva y cordial no conseguiremos encontrarnos con Dios, que es su autor. Tiene que ser personal. Dios no solo habla, sino que se dirige a mí personalmente, aquí y ahora. El misterio entonces se convierte en un acontecimiento para mí. Así lo ocurrió a San Agustín cuando escuchó aquella voz infantil que le decía: toma y lee, y a San Antonio y a Santa Teresita cuando escucharon o leyeron el Evangelio. La lectura debe ser sapiencial, pues no se persigue en ella un fin científico, sino un escuchar sabroso para especular, para más que especular. No obstante, un estudio realizado como lección divina resulta profundamente unificante. Ha de ser una lectura íntima, ya que apunta a un contacto directo con Dios que habla y nos abre su corazón, invitándonos a conocerlo en profundidad y experimentalmente. La lección divina debe ser espiritual, ya que no es una lectura científica, y también atenta, ya que no se trata de un pasatiempo, sino de un ejercicio interior que necesita la aplicación de las potencias del alma. También debe ser asidua y perseverante, ya que a medida que vayamos leyendo y volviendo a leer, descubriremos nuevas luces en lo desconocido. La lección divina favorece y vivifica la vida de oración y produce la experiencia de Dios. Y esa felicidad de que nos habla tan reiteradamente el Salmo 118. Tus preceptos son admirables, la explicación de tus palabras ilumina, tus mandatos son mis consejeros. Las palabras de Dios contienen riquezas escondidas. Hay que abrirlas o explicarlas para que derramen luz. Todos estos elementos y características de la vida contemplativa están reconocidas y altamente valoradas por los sumos pontífices con palabras de ánimo y de alabanza. Tan solo unas breves declaraciones. En sentido general se ha dicho, si un día llegaran a faltar las almas contemplativas,
Si llegara a enfriarse y debilitarse su vida, entonces disminuirían necesariamente las fuerzas de todo el cuerpo de Cristo. Por eso os exhortamos a que sigáis siendo lo que sois. Es cierto que no todos perciben vuestro testimonio, porque la vida contemplativa se acerca tanto al misterio de Dios que el mundo no lo entiende. Sin embargo, no hagáis esfuerzos para ser comprendidos de alguna manera por los hombres, porque esto os conduciría a pérdidas deplorables. Sed lo que sois, y Dios cuidará de que vuestra luz brille ante los hombres, y vuestro apostolado está en la vida oculta y escondida. ¿Cómo vivió todo esto nuestro hermano Rafael? Para no ser repetitivo, tan solo recordaré lo íntimo de su gran deseo, el perderse y hasta licuarse en Dios. La alegoría del mar no solo lo recuerda la grandeza e inmensidad, sino que él mismo anhela hundirse, desaparecer, disolverse, haciéndose así una sola cosa con el Señor. Cuando nos hundimos de veras en Él, entonces nos vemos nada, le vemos a Él en todo. Cuando el alma se hunde en Dios, Él la llena y no hay nada que hacer. Busca el corazón de Dios, que es insondable, húndete en Él y no busques ni mires otra cosa. Comentando la estrofa de Vivo sin vivir en mí de Santa Teresa, se alboroza de tal modo con la palabra de Dios, que cerrando los ojos a todo lo que es criatura, termina diciendo: en la vida espiritual, en la vida interior, no hay ni principio ni fin, no hay más que Dios. De modo que las palabras se enmudecen y el alma quiere no verse, desaparecer, no existir sino en Dios, coincidiendo con la frase de San Pablo hecha realidad en él: deseo desaparecer y disolverme en Cristo. Y en ansias de profundidad quiere desaparecer al recordarnos la parábola del granito de sal. Si en el mar tiras un granito de sal, desaparece, pues la sal se disuelve con el agua, y entonces el mar y el granito serán todo uno. Pero si en lugar de granito de sal, que es muy pequeñito, tiras un granito de arena, el granito de arena seguirá siendo pequeño y estará en el mar, pero no se disuelve. No sé si me explico. Pero procuremos ser ese granito de sal que se disuelve en Dios y que desaparece, y no el granito de arena que o se va al fondo o queda depositado en la playa. No me digas que no puedes. No hay más que dejarse hacer, dejarse disolver.